Cuidar de nuestra salud mental es de suma importancia, pero ¿cómo afecta el estigma cultural a nuestra comunidad hispana a la hora de buscar ayuda? ¿Qué problemas confrontamos los latinos con el acceso a un cuidado óptimo para nuestra salud mental? Mente sana, cuerpo sano, mente sana. Y lo menciono como un ciclo porque realmente van de la mano. Nuestro cuerpo no está al 100% si nuestra mente no está saludable. Y nuestra mente no puede encontrarse bien si nuestro cuerpo flaquea. Es bien importante encontrar ese balance en el eje cuerpo, alma y mente. Recuerda, sin salud mental no hay salud. Hola queridas amigos y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. La salud mental de nuestra comunidad se ve grandemente afectada por el estigma cultural en contra de las enfermedades mentales y el pobre acceso al sistema de salud mental. ¿Sabías que la depresión afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo? ¿Sabías que el suicidio es la cuarta causa de muerte en los jóvenes entre 15 a 20 años en los Estados Unidos? ¿Sabías que nosotros los latinos somos más susceptibles a sufrir de problemas de salud mental que otros grupos étnicos? ¿Sabías que una tercera parte de todos los latinos con problemas o enfermedades mentales buscan ayuda o tratamiento cada año? ¿Sabías que ser diagnosticado con una enfermedad mental con demasiada frecuencia no se discute o aborda en los hogares latinos? ¿Qué es el estigma? Desafortunadamente, cuando hablamos de la salud mental, típicamente se suele escuchar como si fuera un tema negativo, un tabú de los cuales no preferimos hablar. Lamentablemente, es parte del estigma cultural en el cual hemos crecido. La Asociación Americana de Psicología define al estigma como la actitud social negativa asociada a una característica de un individuo que puede considerarse como una deficiencia mental, física o social. Un estigma implica desaprobación social y puede conducir injustamente a la discriminación y a la exclusión del individuo. En palabras menos rebuscadas, mi gente, es ver como símbolo de debilidad el buscar ayuda profesional. Adoptar frases como yo no necesito buscar ayuda, eso no es para mí, la ropa sucia se lava en la casa, yo no estoy loco. Todos estos pensamientos o actitudes que han sido inculcados en nuestro pensar por parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra cultura y que afectan a todos a la hora de buscar ayuda. De hecho, el uso de la palabra loco, loca, me causa a mí mucha molestia, pero también me causa mucho dolor. Hay pacientes que tienen miedo y vergüenza de que alguien los vea entrar a una clínica de salud mental. Hasta recuerdo años atrás, cuando vivía en la misma área donde trabajaba, habían pacientes que cruzaban a la otra acera cuando me venían venir hacia ellos caminando, por ese miedo del qué dirán si me ven saludando al psiquiatra, ¿verdad? Todo el mundo va a saber que estoy loco, estoy loca. Y es que algunos latinos a veces les temen a la locura más que a la muerte. Y en mi opinión, realmente el estigma hacia las enfermedades mentales es el mayor desafío que tenemos que superar cuando hablamos del tratamiento de nuestros hermanos y hermanas latinas. El estigma se presenta de muchas formas, desde la discriminación y estereotipos hasta el miedo y el abuso de personas con enfermedades mentales. Siempre digo a mis pacientes, y te lo repito a ti, amiga y amigo, buscar ayuda es todo lo contrario a estar loco. Es reconocer que se tiene un problema, entender qué problema que te está afectando y cómo te está afectando en tu diario vivir y buscar la ayuda necesaria para afrontarlo de una manera positiva. Hay que recordar que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. Alta presión, diabetes, migraña. Se busca tratamiento y se controla. Desafortunadamente, el estigma que rodea los problemas de salud mental en la comunidad hispana puede convertirse en una fuente significativa de angustia para las personas con condiciones de salud mental si sus familiares y amigos no logran cultivar un entorno de apoyo que reconozca sus necesidades y fomente su mejoría.
Recuerda también que las palabras tienen peso. Es realmente importante hablar acerca de la importancia de medir las palabras y las frases que han sido inculcadas en nuestro diario vivir a lo largo de nuestra crianza. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado decir, mira, sé qué loco, cuando alguien hace algo mal o hace algo ilegal, ¿verdad? O cuando han escuchado decir, a la verdad que tú eres bipolar, cuando una persona cambia de parecer de manera repentina, o a ti como que te han dejado caer en la cabeza un par de veces cuando eras chiquito, cuando una persona no nos entiende, ¿verdad? Bueno, esas palabras y esas frases que utilizamos en nuestro diario vivir tienen peso y promueven el estigma en contra de las enfermedades mentales. Otra manera en que promovemos el estigma con palabras es cuando describimos a alguien como su enfermedad mental. Él es esquizofrénico, ay bendito, es que ella es bipolar. No hagamos eso, mi gente. Nunca deberíamos definir a una persona por su diagnóstico. La manera correcta es, él tiene esquizofrenia, ella tiene trastorno de bipolaridad. Así es que se debe hablar acerca de alguien con una enfermedad mental. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el acceso a un cuidado competente también se ve afectado por el pobre número de proveedores latinos en la comunidad. Mientras que los hispanos representamos casi el 19% de la población general en los Estados Unidos, menos del 6% de los psiquiatras en los Estados Unidos son latinos y aún menos aquellos que hablan el español de manera fluida. ¿Qué significa esto? Que proveedores de salud mental culturalmente incompetentes pueden malinterpretar o diagnosticar mal a un paciente hispano debido a las presentaciones clínicas culturalmente específicas que solemos tener nosotros, ¿verdad? O sea, cómo nuestra cultura hace que nuestros síntomas se representen clínicamente, lo que puede desalentarnos como hispanos a buscar ayuda para nuestra salud mental en una manera oportuna. En la sección Tú y las redes contestamos tus preguntas y discutimos los términos más buscados en las redes acerca del tema del día de hoy. ¿Qué causa el estigma cultural en contra de las enfermedades mentales? El estigma surge por la falta de comprensión de la enfermedad mental, la ignorancia y la desinformación. Y también por el prejuicio, ya que algunas personas tienen actitudes o creencias negativas hacia personas con enfermedades mentales, lo que puede llevar a la discriminación. Causas incluyen diferentes interpretaciones de lo que es estar enfermo o saludable, la falta de diversidad en la fuerza laboral de salud mental, la desconfianza o miedo al tratamiento y las barreras del idioma y la comunicación ineficaz a la hora de buscar ayuda. ¿Cuáles son algunos de los tipos más comunes de estigma en contra de las enfermedades mentales? Cuando alguien con una enfermedad mental se llama peligroso, loco o incompetente, en lugar de enfermo, eso es un ejemplo de estigma. También es estigma cuando nos burlamos de una persona con una enfermedad mental o la llamamos débil cuando busca ayuda. El estigma a menudo implica estereotipos. Las personas con enfermedades mentales pueden caracterizarse por ser más violentas que el resto de la sociedad cuando es todo lo contrario, siendo más propensos a ser víctimas de la violencia. Una persona con ansiedad puede ser etiquetada como cobarde en lugar de tener una enfermedad. A las personas con depresión se les puede decir que son débiles y que tienen que ser fuertes para salir del hoyo. Todos estos son ejemplos de estigma en contra de las personas con enfermedades mentales. ¿Cómo afecta el estigma a la salud mental? Una persona que es estigmatizada puede ser tratada de manera diferente y excluida de muchas cosas que el resto de la sociedad da por sentado, llegando a ser marginada. Pueden quedar etiquetados por su enfermedad y por lo tanto volverse vulnerables a los prejuicios y a la discriminación. Lidiar con los efectos del prejuicio y la discriminación es angustioso y puede exacerbar la enfermedad mental. De hecho, mucha gente dice que lidiar con el estigma es a veces hasta más difícil que lidiar con la misma enfermedad mental. La vergüenza también puede llevar a no buscar tratamiento, a retirarse de la sociedad, al abuso del alcohol y a las drogas y hasta el suicidio. Así que, ojo. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. ¿Cómo superar el estigma en contra de las enfermedades mentales? No permitas que tu miedo a ser etiquetado o discriminada te impida a buscar ayuda y tratamiento. No tomes el prejuicio como algo personal. La mayor parte de la discriminación proviene de personas que no entienden o que tienen poca o ninguna experiencia con las enfermedades mentales. Trata de considerarlo como un problema de ellos, no tuyo.
Usa los hechos. La enfermedad mental es común, no es un signo de debilidad. Aprende algunos hechos y estadísticas útiles y compártelos con otros. Combate los estereotipos negativos y la desinformación. Pon las cosas claras cuando escuches información falsa o negativa y reporta ejemplos de estigma que veas en las redes sociales. Haz valer tus derechos. Las personas con problemas de salud mental tienen los mismos derechos y oportunidades que los demás, y a veces hasta más derechos, ya que están protegidos en contra de la discriminación, en especial en el lugar del trabajo y en el acceso a la vivienda. Recuerda que discriminar contra alguien con problemas de salud mental es ilegal en los Estados Unidos bajo la Ley de Americanos con Discapacidades, o el ADA, Americans with Disabilities Act. Cuenta tu historia, si quieres. Cuanto más se oculta la enfermedad mental, más piensa la gente que es algo de lo que nos debemos avergonzar. Cuando cuentas tu historia, puedes tener un impacto positivo. Tú puedes decidir cuánto compartir y controlar tu historia, ayudando a reducir el estigma. Y únete a un grupo de apoyo. Varias organizaciones de salud mental tienen grupos de apoyo y puede ser útil conocer a otras personas en tu misma situación y accesar recursos que te pueden ayudar a educarte a ti y a los miembros de tu familia. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí en esta sesión hablamos de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Hablemos acerca de mitos y realidades de la salud mental. Mito o realidad. La enfermedad mental es un signo de debilidad. Mito. Muchas personas asocian la enfermedad mental con la debilidad. Es importante entender que las enfermedades mentales son condiciones médicas como cualquier otra enfermedad física. Las enfermedades mentales son causadas por un desbalance químico en el cerebro que está fuera de control de quienes las padecen. Son tratables y se pueden controlar, al igual que otros problemas médicos como la diabetes y la alta presión. De hecho, buscar ayuda profesional para tu salud mental es un signo de fortaleza personal, no de debilidad. Mito o realidad. Las personas con enfermedades mentales son peligrosas. Mito. Es natural que los humanos teman lo que no entienden. Con toda la complejidad de la salud mental, nos sorprende que algunas personas asuman que aquellos con enfermedades mentales son peligrosos. Lamentablemente, este mito empeora cuando los medios de comunicación etiquetan a los sospechosos de violencia masiva o los asesinos en masa como trastornados mentalmente. En realidad, solo el 3% de las personas con enfermedades mentales corren el riesgo de cometer actos violentos. Por lo contrario, las personas con enfermedades mentales tienen 11 veces más probabilidades de ser víctimas de la violencia que de perpetuarlas. Mito o realidad. Los medicamentos son la única forma de tratar las enfermedades mentales. Mito. Si bien los medicamentos son un tratamiento común para las enfermedades mentales, existen muchos otros remedios, incluyendo diferentes terapias y apoyos. El mejor tratamiento dependerá del diagnóstico, el historial y las circunstancias personales del paciente. Es por eso que es muy importante buscar ayuda de un profesional de la salud mental para tener el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. Aunque sí cabe mencionar que la combinación de los medicamentos y la terapia conlleva a mejores resultados que una o la otra sola. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando a la página web nami.org, nami.org. Puedes comunicarte a la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a los mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalos, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia.
Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás todos los videos de nuestros shows y los artículos de la doctora Damaris Claudia Rosario relacionados a los diferentes temas para que te pongas al día. Te exhorto a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y así que hasta la próxima. Yo soy el Dr. Félix Torres y recuerda, amiga y amigo, que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental no hay salud.